Historias en la penumbra, relatos inquietantes, fenómenos inexplicables que cobran vida en leyendas olvidadas. En la década de los 90, Japón marcó un hito histórico en la creación, producción y ventas de videojuegos. No obstante, muchos de estos títulos eran creados por empresas independientes, y algunos de ellos nunca llegaron a ver la luz en América. Pero ese no fue el caso del videojuego Tama Abunai, un título extraño que circuló por mucho tiempo por los foros de internet a principios de los años 2000, relacionado a eventos y sucesos macabros. Quienes lo jugaban decían que era un título insoportable. Muchos de los jugadores que probaron ese juego nunca volvieron a ser ellos mismos, y otros se enfrentaron a un trágico final. Andrew Gordon era un joven típico adolescente residente de Springfield, una ciudad pequeña y tranquila del medio oeste estadounidense. Sin embargo, no compartía los pasatiempos convencionales de sus amigos o compañeros de clase. Mientras sus amigos pasaban su tiempo en fiestas o eventos deportivos, Andrew prefería sumergirse en el oscuro mundo de los videojuegos de terror. A sus 17 años ya era un coleccionista apasionado de juegos extraños y raros, sobre todo aquellos de terror que prometían experiencias únicas o perturbadoras. Un día, mientras revisaba los puestos de un mercado de antigüedades, un disco llamó su atención. Era un CD-ROM con una carátula completamente negra, sin diseño alguno, salvo unas letras en rojo brillante que decían: "Si temes a la oscuridad, no lo juegues". Esa frase, en lugar de ahuyentarlo, lo atrajo más. No había ninguna referencia sobre la empresa que lo había desarrollado, ni un título claro en la portada, pero una pequeña etiqueta en la parte superior del disco decía Tama Abunai. El vendedor, un hombre anciano con una expresión inquietante, le entregó el disco por unos pocos dólares, sin decir palabra, como si estuviera ansioso por deshacerse de él. Andrew, intrigado, corrió a casa para instalar el juego en su computadora, un viejo modelo que apenas podía manejar los títulos más modernos. Le encantaban los retos que implicaban la búsqueda de juegos ocultos, esos que otros ni se atreverían a probarlo. Había oído hablar de títulos malditos, videojuegos que según rumores en internet traían consigo consecuencias peligrosas. La mayoría eran leyendas urbanas que habían investigado, pero ninguna había resultado ser cierta. Tama Abunai prometía ser algo diferente, algo genuinamente perturbador. Una vez en su habitación, cerró la puerta, apagó las luces y encendió la pantalla de su computadora. Insertó el disco y tras un breve periodo de carga, apareció un menú simple en japonés con letras toscas y pixeladas. No había opciones elaboradas, solo dos palabras que tras una rápida búsqueda en su teléfono tradujo como jugar y salir. Andrew, sin duda, seleccionó la opción de jugar. La pantalla se oscureció por un momento, y luego el juego lo llevó a una escena inquietamente vacía. El personaje que controlaba desde una perspectiva en primera persona se encontraba en un corredor estrecho y oscuro, iluminado solo por una tenue luz de neón que parpadeaba en la distancia. Los gráficos, aunque básicos y elementales, transmitían una atmósfera densa como si algo terrible acechara en cada rincón. A medida que avanzaba, Andrew notó que el sonido del juego era inquietante. No había música, solo un zumbido bajo y constante, como si viniera de lo profundo de la tierra, acompañado por sus propios pasos, que resonaban de manera extraña, casi como si fueran los suyos propios. El primer nivel consistía en deambular por unos pasillos y resolver acertijos, todos envueltos en una atmósfera de opresión.
pero lo que más le perturbaba eran las sombras. No las sombras en el juego, sino las que veía reflejadas en la pantalla de su computadora. Parecían moverse cuando él lo hacía, como si alguien más estuviera en la habitación con él. Pero siempre que miraba por encima de su hombro, no había nada. Tras unas horas de juego, Andrew comenzó a sentir un malestar físico. Un frío inexplicable recorría su espalda y cada vez que movía el personaje dentro del juego sentía una ligera presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera observando con una atención obsesiva. Pero no era del tipo que se asustaba fácilmente. Los juegos de terror le encantaban precisamente porque desafiaban su fortaleza mental. Decidió seguir adelante a pesar de la creciente incomodidad. El segundo nivel del juego era aún más perturbador. Ahora estaba en una casa abandonada, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que Andrew no conocía. Había algo en esos símbolos, algo que parecía moverse ligeramente cuando los miraba por demasiado tiempo. Los sonidos en el juego se volvieron más erráticos, golpes distantes, susurros que no se podían distinguir y a veces un agudo chillido que parecía salir directamente de su propia habitación. Fue entonces cuando Andrew notó algo que lo hizo detenerse. Su reflejo en la pantalla de la computadora no era exactamente igual al suyo. Se movía con él, pero con un pequeño retraso, como si su imagen en la pantalla estuviera siendo controlada por otra fuerza. De repente la imagen parpadeó y por un instante su propio rostro en la pantalla se transformó en algo grotesco. Sus ojos eran 2 agujeros oscuros y su boca se estiraba en una sonrisa aterradora. Andrew se levantó de un salto, pero al hacerlo, la computadora se apagó por completo. La habitación quedó en total oscuridad. El zumbido bajo que había oído durante el juego seguía allí, aunque la computadora estaba desconectada. Intentó calmarse, diciéndose que solo era su imaginación. Quizás su computadora había fallado o tal vez era parte del juego, una especie de truco para hacerlo sentir inseguro. Encendió la luz, pero no sucedió nada. Estaba solo en su habitación y la máquina seguía apagada. Sin embargo, esa noche mientras dormía, algo cambió. Andrew comenzó a tener pesadillas, sueños lúgubres en los que caminaba por los mismos pasillos, corredores oscuros del videojuego. Solo que esta vez no era un personaje en la pantalla, sino él mismo. Podía sentir el aire pesado, el olor a moho y la opresión en su pecho. En sus sueños, las sombras lo seguían más cerca de lo que él hubiera querido admitir. A la siguiente mañana, Andrew decidió no contarle a nadie lo que le había pasado. Se convenció de que solo había sido un mal sueño, un efecto secundario de haber jugado por tanto tiempo. Pero cada vez que intentaba encender su computadora, esta se apagaba misteriosamente al llegar al menú de Tama Abunai. Durante los siguientes días, Andrews notó más cosas extrañas. Objetos en su habitación parecían moverse del lugar. Sus amigos mencionaban que se veía cansado y más pálido de lo normal. Pero lo que realmente lo inquietaba era la sensación constante de ser observado. Podía sentir ojos sobre él, pero no importaba cuántas veces se girara, nunca había nadie allí. A medida que pasaban los días, su salud comenzó a deteriorarse. Sus padres estaban preocupados, pero Andrew insistía en que solo era estrés. No podía sacarse el juego de la cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía los corredores oscuros del videojuego. No sabía qué lo atraía tanto a regresar, pero algo dentro de él quería terminarlo. Era como si el juego lo estuviera llamando. Finalmente, una noche, incapaz de soportar más la presión, Andrew decidió darle un último intento. Encendió la computadora una vez más y esta vez
el juego se cargó sin ningún problema. Regresó al punto donde lo había dejado, en la casa abandonada con los símbolos extraños. Pero ahora había algo nuevo, un espejo al final del pasillo. Sin poder evitarlo, caminó hacia el espejo. Su reflejo lo observaba, pero esta vez no se movía al mismo tiempo que él. La pantalla comenzó a parpadear y la figura en el espejo empezó a sonreír. Andrew sintió un terror indescriptible, pero sus manos no respondían a su voluntad. La figura en el espejo levantó una mano y lentamente salió del marco, como si el vidrio no fuera más que una cortina traslúcida. La habitación se llenó de un frío helado, las luces de la casa parpadearon y Andrew escuchó el mismo zumbido bajo que había oído en el juego, pero ahora provenía de todas partes de la casa. El reflejo, o lo que fuera, avanzó hacia él, más cerca y más rápido, mientras la pantalla de la computadora mostraba solo estática. Al día siguiente, los padres de Andrew encontraron su habitación vacía. Su computadora había estado encendida, mostrando una imagen congelada de un corredor oscuro y vacío, pero no había rastros de él. La policía investigó durante semanas. Se revisaron los registros de compra del videojuego, pero no se encontró ninguna pista sobre la empresa que lo había creado. Nadie sabía nada sobre Tama Abunai, el videojuego. Era como si el juego nunca hubiera existido. A lo largo de los años, rumores comenzaron a circular en los foros de internet, sobre todo de otros jugadores que también habían desaparecido después de haber jugado. Sin embargo, la mayoría de la gente lo tomó como una leyenda urbana o una creepypasta, una historia más para asustar a los curiosos. Pero aquellos que encontraron una copia del juego, aquellos que ignoraron la advertencia, no tardaron mucho en descubrir que Tama Abunai no era solo un videojuego. Era una puerta a algo mucho más oscuro, a un lugar del que no había retorno. Andrew nunca fue encontrado. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete. De esa manera me ayudas a seguir creando contenido. Si tienes algún relato personal, un relato paranormal o alguna historia creada, puedes compartirla conmigo enviándola al correo del canal que se encuentra en la descripción de este video.